Hemos pensado es que el bipartidismo, estando en pleno siglo XXI, no tenía mucho sentido. Lo que nosotros creemos que precisamente es para lo que se presta la política en estos tiempos es para que haya mayor número de voces y de opiniones, porque al fin y al cabo el debate es lo que lo enriquece. Cada uno es libre de presentarse y obviamente si hace unos años surgió el movimiento de extrema izquierda, pues es lógico que eso tenga su repercusión, y ya lo estamos viendo incluso a nivel europeo, pues que salen otros partidos que se radicalizan hacia la derecha, y en el caso de España pues lógicamente pues ha pasado exactamente igual. Estamos cansados de hablar de Vox. Es responsabilidad de ellos el proponer sus medidas, como que ya han anunciado en el caso de Vox, que es derogar la ley LGTBI, supongo que por ende también derogarán la ley trans, la conocida como ley trans. Es responsabilidad de ellos. Luego está la responsabilidad del resto de grupos que estamos en las cámaras el apoyar o no esa derogación. En el caso de Ciudadanos lo tenemos claro. Somos un partido que estamos del lado del colectivo LGTBI, estamos del lado de los derechos, de las libertades. Por lo tanto, tenemos claro que no vamos a retroceder en materia de derechos y de libertades, porque nos ha costado mucho, nos ha costado 40 años poder avanzar y ponernos al nivel de otros estados europeos mucho más avanzados, con lo cual retroceder en ese aspecto nos parece que además de ir en contra de la propia democracia, incluso de ese garante de derechos y libertades, pues en este caso el ciudadano no está. El pacto en Andalucía, el pacto de gobierno lo tenemos con el Partido Popular. Otra cosa es que el Partido Popular haya pactado con Vox precisamente para asegurarse esa estabilidad y en las medidas principales. Pero como digo, luego dentro de la responsabilidad de cada grupo está el llegar a acuerdos o aprobar determinadas medidas que, por ejemplo, como ya te digo, el tema de violencia de género o derechos del colectivo LGTBI, desde luego por nuestro partido no está en ningún momento el tema de retroceder en derechos y en libertades. El tema de estas manifestaciones es que el punto de encuentro era un tirón de orejas al señor Sánchez por sentarse a hablar precisamente con los rupturistas de la nación, y en ese caso es que lo teníamos todos bastante claro, pero como digo, una cosa son determinados puntos de conexión entre partidos que nos sucede a todos, incluso yo pondría la mano en el fuego que si me apuras hasta Vox y Podemos tendrían puntos en común. Avergonzarse de la bandera española y sobre todo intentar apropiarnos de unas banderas que no son constitucionales, que no representan a nada, como es el caso de la irrupción de la cuatribarrada estelada aquí en la Comunidad Valenciana, porque esa sí que la hemos visto, y esa desde luego no representa ni a la Comunidad Valenciana ni a ninguna comunidad autonómica. Yo creo que no hay ninguna polarización. El problema es cuando se quiere hacer de la bandera española un motivo de polarización. Estamos viendo cómo cada vez más la influencia de esa corriente de països catalans que viene de Cataluña pues está arraigando más en la Comunidad Valenciana. Todo eso es reflejo de las políticas de compromiso, incluso de Podemos. La persona que más ha utilizado de manera electoralista la bandera de España ha sido el señor Sánchez, porque precisamente el que ha hecho los mítines de campaña en las pasadas elecciones, una bandera de España bien grande detrás, fue el señor Sánchez, y luego reniega de ella. Pero lo que tampoco puedes hacer es utilizarla con fines electoralistas como ha hecho el Partido Socialista, que la saca solamente cuando le interesa con motivos de campaña electoral. Es muy triste que sigan habiendo montones de españoles enterrados en las cunetas. Y eso tenemos que ir dándole una solución paulatina, pero sin que el cumplimiento de la ley de memoria histórica pues sirva como una cortina de humo para tapar otros problemas de gestión que tengan los gobiernos. Es extrema derecha como lo es extrema izquierda Podemos.